Visto como un refugio en tiempos difíciles, sus canciones han marcado generaciones y tocado muchos corazones. Sin embargo, pocos conocen la verdadera historia detrás de las letras que inspiran una historia que muchos quisieron ocultar. Polémicas, críticas fuertes, momentos de duda espiritual, distanciamiento de la Iglesia y descubrimientos que pueden cambiar lo que creía saber. Desde los ataques que recibió de pastores hasta las difíciles decisiones que lo hicieron cuestionar su fe, su éxito y el papel de la Iglesia hoy. Ahora, conocerás hechos que pueden cambiar para siempre cómo ves a este cantante. Si sigues a Jesús Adrián Romero, tal vez ya has escuchado los rumores como cuando criticó las reglas rígidas de la Iglesia evangélica o habló sobre la venta del Evangelio, sin su verdadero valor espiritual. Pero lo que ha dicho ahora es mucho más sorprendente. ¿Qué significan estas palabras tan fuertes? ¿Cómo pueden estas revelaciones afectar tu fe y tu relación con sus seguidores? La última declaración es algo que nadie esperaba y puede cambiarlo todo completamente. Si te gustó este contenido, dale like a este video para que más personas puedan conocer lo que está detrás de esta historia. Bajo el sol caliente de Hermosillo, capital del estado de Sonora en México, nació Jesús Adrián Romero el 16 de febrero de 1965. La ciudad, conocida por sus altas temperaturas y paisajes desérticos, fue el escenario de los primeros pasos de quien se convertiría en una de las voces más influyentes de la música cristiana en lengua española. La familia Romero vivía de forma humilde, pero rica en valores. En una pequeña casa con paredes de concreto y piso simple, Jesús creció observando a sus padres, que mantenían una fe inquebrantable incluso en las circunstancias más difíciles. El padre trabajaba largas horas para garantizar el sustento, mientras la madre cuidaba del hogar con dedicación. Fue en la iglesia local donde el pequeño Jesús tuvo su primer contacto con la música. Los domingos, mientras acompañaba a sus padres en los cultos, sus ojos brillaban al ver a los músicos tocando. Las melodías simples de los himnos religiosos despertaban en él una curiosidad que no pasaba desapercibida por quienes estaban a su alrededor. Yo quedaba hipnotizado observando cómo los dedos de ellos se movían en las cuerdas de la guitarra, revelaría años más tarde en una entrevista. Había algo mágico en aquel instrumento que me llamaba. A los 8 años, Jesús recibió su primera guitarra. El instrumento, aunque simple y usado, representó el inicio de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Con dedos pequeños y determinación grande, comenzó a explorar las 6 cuerdas por su cuenta. Sin condiciones para pagar por clases de música, Jesús se volvió autodidacta. Pasaba horas en la iglesia después de los cultos, observando atentamente a los músicos más experimentados. Cuando todos se iban, se quedaba practicando los acordes que había memorizado visualmente. Esta disciplina precoz moldeó no solo sus habilidades musicales, sino también su carácter. La espiritualidad siempre estuvo presente en su vida. Mientras otros niños se entretenían con historias comunes, Jesús se fascinaba con las narrativas bíblicas contadas por su madre antes de dormir. La historia de David, que también era músico, tenía un lugar especial en su corazón. Yo me imaginaba como David, cantando para calmar al rey Saúl, compartió en uno de sus testimonios. Había algo en la idea de usar música para traer paz que me tocaba profundamente. Los años iniciales en Hermosillo establecieron la base de lo que vendría a ser una de las carreras más significativas en la música cristiana contemporánea. El niño que practicaba acordes en una guitarra desgastada estaba desarrollando no solo técnica, sino también una sensibilidad única para componer canciones que tocarían millones de corazones. Lo que nadie podría prever, incluso el propio Jesús, era que décadas después estaría frente a una revelación que sacudiría no solo su carrera, sino todo el mundo de la música cristiana y más allá. Una verdad guardada por años que finalmente saldría a la luz. Al final de la adolescencia, Jesús Adrián Romero sintió que necesitaba profundizar su comprensión teológica para dar base sólida al ministerio musical que comenzaba a florecer en su corazón. Con poco más de 18 años, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida: ingresar a un seminario teológico. El Instituto Bíblico de Hermosillo abrió sus puertas para el joven músico. Las salas simples, con ventiladores antiguos intentando combatir el calor sonorense, se convirtieron en el nuevo ambiente donde Jesús pasaría horas estudiando los textos sagrados que tanto lo inspiraban desde niño. Los primeros días en el seminario fueron reveladores.
Jesús percibió que la música era solo una parte de algo mucho mayor que estaba destinado a hacer. Las clases de teología sistemática, hermenéutica bíblica e historia de la Iglesia expandieron su visión mucho más allá de las 6 cuerdas de su guitarra. Durante los 4 años de formación, se sumergió en los estudios de doctrina cristiana, desarrollando una comprensión más profunda de los textos que antes conocía solo superficialmente. Las clases de liderazgo le enseñaron principios que más tarde aplicaría no solo como músico, sino como líder espiritual para millones de personas. La consejería, área de asesoramiento pastoral, tocó a Jesús de manera especial. Aprender a escuchar historias de dolor y ofrecer palabras de consuelo basadas en principios bíblicos despertó en él una sensibilidad que posteriormente se reflejaría en sus composiciones. Los desafíos económicos fueron constantes durante ese periodo. Para pagar las mensualidades del seminario, Jesús trabajaba en sus horas libres como auxiliar en una tienda de instrumentos musicales. Muchas noches, después de un día entero de clases y trabajo, aún encontraba energía para estudiar bajo la luz débil de una lámpara prestada. Hubo momentos en que consideró rendirse. El cansancio físico sumado a las dificultades financieras hacía el camino extremadamente arduo. Fue durante una de esas noches de duda que escribió los primeros versos de lo que años después se convertiría en una de sus canciones más conocidas. La visión ministerial de Jesús comenzó a tomar forma más clara durante el 3er año del seminario. Mientras otros compañeros se veían como futuros pastores de congregaciones tradicionales, él visualizaba un ministerio que traspasaría las paredes de las iglesias a través de la música. No quería solo cantar sobre Dios, sino usar sus composiciones como puentes para conectar personas con experiencias espirituales profundas. Los profesores notaban algo diferente en aquel estudiante quieto que siempre cargaba un cuaderno de anotaciones musicales junto con sus libros teológicos. Uno de ellos, percibiendo su potencial único, se convirtió en su mentor, ayudándolo a integrar su pasión musical con su formación teológica. Al concluir sus estudios, Jesús no era solo un músico con talento natural, sino un hombre con propósito claro y fundamentación sólida. La combinación entre sensibilidad artística y conocimiento teológico creó en él una voz auténtica que pronto comenzaría a resonar mucho más allá de las fronteras mexicanas. Lo que él aún no sabía era que esa misma formación tan valiosa sería fundamental para enfrentar las turbulencias que lo aguardaban más adelante, cuando una revelación personal pondría a prueba todo lo que había aprendido y enseñado. Con el diploma del seminario en manos y el corazón lleno de expectativas, Jesús Adrián Romero regresó a su comunidad para iniciar su jornada ministerial. Su primera oportunidad surgió en una pequeña congregación en las afueras de Hermosillo, donde fue invitado para liderar el ministerio de jóvenes. La iglesia, con no más de 50 miembros regulares, se convirtió en el laboratorio donde Jesús comenzó a aplicar todo lo que había aprendido. Las sillas de plástico organizadas en un salón alquilado estaban lejos de los grandes auditorios que un día ocuparía, pero para él, cada rostro representaba una oportunidad de impacto genuino. Los primeros sermones fueron desafiantes. A pesar de la formación teológica, transformar conceptos complejos en mensajes accesibles exigía una habilidad que solo la práctica podría desarrollar. Jesús pasó muchas noches reescribiendo sus predicaciones, buscando palabras simples para transmitir verdades profundas. Su responsabilidad creció rápidamente. En menos de 2 años, fue invitado para ser pastor asociado en una congregación mayor en Hermosillo. Allí, además de las predicaciones semanales, comenzó a desarrollar habilidades de consejería, visitación hospitalaria y administración eclesiástica. Fue durante ese periodo que Jesús descubrió algo transformador. Cuando integraba música a sus mensajes, la conexión con las personas se profundizaba visiblemente. Una simple guitarra y algunas notas cantadas creaban un puente emocional que las palabras solas no siempre conseguían establecer en reuniones con pequeños grupos en la iglesia. Comenzó a experimentar composiciones propias. Diferentes de los himnos tradicionales, sus canciones nacían de experiencias personales y reflexiones sobre los desafíos cotidianos de la fe. La honestidad lírica tocaba a las personas de manera sorprendente. Una de esas primeras composiciones surgió después de una visita pastoral a un miembro de la iglesia que había perdido un hijo. Ante aquel dolor indescriptible, palabras de consuelo parecían vacías. Aquella noche, en su habitación, Jesús compuso una melodía que expresaba lo que sermones no conseguían, la presencia divina incluso en los momentos de incomprensión. Cuando tocó esa canción en un culto dominical, algo inusual ocurrió.
El silencio en la congregación fue seguido por un momento colectivo de conexión espiritual profunda. Personas lloraban, oraban y encontraban consuelo en una melodía que daba voz a sus propios cuestionamientos no verbalizados. Otros pastores de la región comenzaron a invitar a Jesús para eventos especiales, no solo para predicar, sino principalmente para compartir sus canciones. Gradualmente, su identidad ministerial fue definiéndose en la intersección entre la palabra hablada y la expresión musical. Con una carpeta de cuero gastada conteniendo sus composiciones, viajaba a comunidades vecinas los fines de semana. En salas parroquiales, patios de escuelas e incluso plazas públicas, su guitarra y voz se convertían en instrumentos de transformación espiritual. Jesús no imaginaba que esas pequeñas reuniones eran el preludio de un ministerio que alcanzaría millones. Tampoco sabía que las letras simples que escribía en cuadernos escolares serían un día cantadas en estadios llenos por toda América Latina. La semilla de lo que se convertiría en uno de los ministerios musicales más influyentes apenas comenzaba a brotar, mientras él servía fielmente donde estaba plantado. Lo que aún estaba por venir, incluyendo la revelación que un día sacudiría su ministerio, permanecía oculto en el horizonte distante, mientras él dedicaba cada día a perfeccionar su vocación pastoral y musical. El año 1997 marcó un punto de inflexión en la vida de Jesús Adrián Romero. Después de años ministrando en pequeñas iglesias y componiendo canciones que resonaban profundamente en las congregaciones locales, finalmente reunió recursos para grabar su primer álbum oficial. Renuevo Espiritual nació en un estudio modesto, grabado en condiciones limitadas, pero con una autenticidad que compensaba cualquier deficiencia técnica. El álbum, distribuido inicialmente solo en casetes y algunos CDs, comenzó a circular entre iglesias mexicanas. La grabación simple, que capturaba la esencia de sus presentaciones en vivo, se conectó rápidamente con oyentes que buscaban una expresión más personal y menos institucional de alabanza. En 1999, llegó la consolidación con A sus pies, su segundo álbum. Grabado con mejores condiciones técnicas, permitió que Jesús experimentara arreglos más elaborados para sus composiciones. La producción reflejaba la madurez artística y teológica que había ocurrido en su vida durante esos 2 años de ministerio expandido. Fue en este álbum donde surgió Sumérgeme, canción que se convertiría en un hito en la música cristiana contemporánea en español. La melodía simple combinada con una letra que expresaba el anhelo por una experiencia espiritual más profunda tocó miles de corazones. En cuestión de meses, iglesias por toda América Latina cantaban aquellos versos como expresión colectiva de su propia espiritualidad. El impacto de Sumérgeme abrió puertas que Jesús jamás había imaginado. Las invitaciones para ministrar se multiplicaron exponencialmente. De pequeñas congregaciones, pasó a liderar momentos de adoración en eventos para miles de personas en diferentes países de América Latina. Sus canciones cruzaban fronteras, trascendiendo denominaciones y tradiciones eclesiásticas. Percibiendo las limitaciones de las discográficas tradicionales en comprender su visión ministerial, Jesús tomó una decisión valiente a principios de los años 2000, fundó Vástago Producciones. Más que una discográfica, era un concepto ministerial que permitiría control creativo y alineamiento con sus valores. El nombre, que significa retoño o descendiente, reflejaba la idea de continuidad espiritual que tanto valoraba. Bajo su propia discográfica, lanzó Con Manos Vacías en 2000, un álbum que exploraba temas de rendición y humildad. La canción principal trajo una vulnerabilidad lírica que permitía a los oyentes identificarse con sus propias luchas espirituales. En 2002, Cerca de ti elevó aún más su carrera. Producido con mayor presupuesto y músicos experimentados, el álbum presentó arreglos más sofisticados manteniendo la esencia íntima que caracterizaba su ministerio. La gira de este álbum lo llevó a estadios y grandes auditorios, estableciéndolo definitivamente como una de las voces más importantes de la música cristiana hispánica. Te daré lo mejor, lanzado en 2004, consolidó su alcance internacional. Grabado parcialmente en Estados Unidos, el proyecto contó con colaboraciones de renombrados músicos y productores. La canción homónima se convirtió en un clásico instantáneo en los repertorios de iglesias, con su melodía memorable y letra de entrega personal. Lo que pocos percibían, mientras observaban el ascenso meteórico de aquel ministerio musical, eran los conflictos internos y cuestionamientos que Jesús comenzaba a enfrentar. Detrás de los escenarios iluminados y multitudes cantando sus composiciones.
Un proceso profundo de reflexión y autodescubrimiento estaba en curso, un proceso que años más tarde lo llevaría a la revelación que dejaría al mundo cristiano en shock. Mientras su carrera musical ganaba proyección internacional, la vida personal de Jesús Adrián Romero se consolidaba al lado de Pecos Romero, su esposa y compañera de ministerio. La relación, que comenzó antes de su fama, se convirtió en un pilar fundamental para enfrentar los desafíos del creciente reconocimiento público. Pecos no era solo esposa, sino socia integral en el desarrollo del ministerio. Con formación en administración, asumió un papel crucial en la estructuración y gestión de Vástago Producciones. Mientras Jesús se concentraba en los aspectos creativos y espirituales, ella coordinaba las operaciones empresariales de la discográfica, formando un equipo complementario que muchos admiraban en el medio cristiano. El nacimiento del primer hijo, Adrián, trajo nuevas dimensiones a la vida de la pareja. Para Jesús, componer canciones ganó significado adicional al arrullar a su propio hijo con melodías que tocaban a miles. Posteriormente, la familia se expandió con la llegada de Hannah y, más tarde, Melissa, completando el núcleo familiar de los Romero. Los desafíos de equilibrar la carrera ministerial con las responsabilidades familiares se volvieron evidentes conforme su agenda de conciertos y compromisos se intensificaba. Las largas giras internacionales significaban semanas lejos de casa, perdiendo momentos importantes en el desarrollo de los hijos. Jesús frecuentemente mencionaba en entrevistas la dificultad de este equilibrio, revelando la tensión constante entre el llamado público y las responsabilidades privadas. Para minimizar estos impactos, estableció reglas rígidas. Nunca estaría más de 2 semanas consecutivas lejos de la familia. En algunas giras más extensas, Pecos y los hijos lo acompañaban, transformando camerinos en aulas improvisadas y hoteles en hogares temporales. Aunque desafiadora, esta dinámica permitió que los hijos comprendieran la dimensión del ministerio del padre desde temprano. Conforme la fama crecía, aumentaba también el escrutinio público sobre su vida personal. La pareja tomó decisiones firmes para proteger la privacidad familiar. Raramente los hijos aparecían en eventos públicos, y la información sobre su educación y rutina era cuidadosamente resguardada de los medios. En las redes sociales, Jesús compartía apenas vislumbres calculados de la vida familiar, manteniendo un límite claro entre el ministro público y el hombre privado. A pesar de estos esfuerzos, rumores sobre posibles crisis matrimoniales ocasionalmente circulaban en los medios evangélicos. La presión del ministerio, las largas separaciones y el estrés de la vida pública generaban especulaciones sobre la estabilidad del matrimonio. Jesús y Pecos optaban por el silencio ante estos rumores, entendiendo que responder significaría legitimar la invasión de privacidad que tanto combatían. Entre bastidores, amigos cercanos atestiguaban los desafíos reales enfrentados por la pareja, pero también el compromiso mutuo en trabajar las dificultades conforme surgían. Como cualquier familia, los Romero vivían sus luchas particulares lejos de los reflectores que iluminaban apenas su faceta pública. Lo que pocos imaginaban es que, detrás de la imagen de la familia ejemplar cristiana, se desarrollaban cuestionamientos profundos que Jesús guardaba cuidadosamente. Reflexiones que crecían silenciosamente, año tras año, y que un día lo llevarían a hacer la revelación que sacudiría no solo a su familia, sino a todo su ministerio y a la comunidad cristiana que lo tenía como referencia. Mientras tanto, continuaba componiendo canciones sobre fe, esperanza y amor divino, dejando entrever apenas parcialmente las complejidades de la jornada humana que vivía intensamente en su hogar. Detrás de los aplausos y el reconocimiento público, Jesús Adrián Romero enfrentaba una creciente tormenta interior. Uno de los dilemas más profundos que cargaba era la división entre sus papeles como pastor y músico. Formado en el ministerio pastoral, sentía que su vocación original de cuidar de una congregación local se alejaba cada vez más conforme su carrera musical se expandía. En conversaciones reservadas con amigos cercanos, expresaba el conflicto. Cuando estaba en los escenarios, extrañaba el contacto directo y continuo con una comunidad. Cuando dedicaba tiempo a la iglesia local, sentía que descuidaba el alcance mayor que sus canciones proporcionaban. Este dilema lo acompañaba como una sombra silenciosa, cuestionando constantemente sus elecciones. El calendario sobrecargado cobraba su precio. Conciertos en diferentes países, grabaciones de álbumes, entrevistas, reuniones administrativas de la discográfica y compromisos ministeriales formaban una rutina extenuante. A los 45 años, comenzó a presentar señales claras de agotamiento físico y mental.
Episodios de ansiedad se volvieron más frecuentes, así como problemas de salud relacionados con el estrés crónico. El desgaste no era solo físico, sino también espiritual. La espontaneidad que antes caracterizaba su adoración daba lugar, en algunos momentos, a un sentimiento de obligación profesional. Esta percepción lo aterrorizaba, pues significaba que aquello que había nacido como expresión genuina de fe corría el riesgo de transformarse en mera actuación. Paralelamente, crecían las críticas de sectores más tradicionales de la comunidad evangélica. Líderes religiosos conservadores cuestionaban desde el estilo musical hasta aspectos teológicos de sus canciones. Acusaciones de promover un cristianismo emocional y de diluir la doctrina en favor de la experiencia eran publicadas en blogs y compartidas en círculos eclesiásticos. Aunque intentaba no afectarse, estas críticas alimentaban sus propias dudas internas. En casa, el impacto de su agenda era evidente. Perdió cumpleaños de los hijos, momentos importantes en la escuela y oportunidades de construir memorias familiares. En cierta ocasión, al regresar de una gira de 3 semanas, notó que su hija menor había aprendido nuevas palabras que él no había presenciado. El episodio, aparentemente simple, provocó una crisis profunda de cuestionamiento sobre sus prioridades. En 2012, sorprendió a fans y a la industria musical al anunciar un alejamiento temporal de los escenarios. Canceló compromisos y desapareció del radar público por meses. Este periodo, descrito posteriormente como un desierto necesario, fue dedicado a terapia, reconexión familiar y búsqueda espiritual sincera, lejos de los reflectores y expectativas. Otro aspecto que lo inquietaba era la creciente comercialización de la música cristiana. Veía con preocupación cómo el ministerio que tanto amaba se transformaba en un negocio lucrativo. Productos, entradas caras y la cultura de celebridad contrastaban con la simplicidad y autenticidad que buscaba en su trabajo. Aun siendo parte de este sistema, se sentía progresivamente incómodo con su dirección. Todas estas tensiones convergían hacia una tormenta interior que pocos percibían bajo su apariencia serena en los escenarios. Mientras cantaba sobre paz y esperanza para multitudes, luchaba con cuestiones existenciales profundas y un creciente sentimiento de desconexión entre su imagen pública y su realidad privada. Este periodo turbulento preparaba el terreno para lo que vendría a ser la mayor crisis y subsecuente revelación de su vida, algo que estaba aún guardado en el futuro, pero cuyas semillas ya germinaban silenciosamente en su interior. A medida que su influencia crecía, Jesús Adrián Romero comenzó a expresar opiniones que desafiaban el status quo evangélico, generando controversias significativas en los círculos cristianos. Su postura cada vez más crítica en relación a la rigidez de la Iglesia evangélica tradicional marcó un punto de inflexión en su ministerio y en la percepción que muchos tenían de él. En diversas entrevistas y conferencias, Jesús cuestionaba abiertamente las estructuras religiosas que, según él, sofocaban la autenticidad de la experiencia espiritual. Muchas veces nos preocupamos más por la forma que por la esencia, declaró en un congreso de líderes, provocando incomodidad visible entre pastores más tradicionales presentes en el evento. Una de las polémicas más repercutidas surgió cuando, durante una entrevista en Radio Cristiana, expresó su visión sobre música secular. Contrariando la postura de muchos líderes evangélicos que condenaban cualquier música no explícitamente cristiana. Jesús defendió que canciones seculares con mensajes positivos y edificantes podían ser apreciadas por los creyentes sin comprometer su fe. Esta declaración generó reacciones inmediatas. Iglesias cancelaron eventos donde él se presentaría, y blogs cristianos publicaron artículos cuestionando su influencia sobre los jóvenes. Rumores sobre su apostasía comenzaron a circular, exigiendo que Vástago Producciones emitiera comunicados aclarando su posición teológica. Paralelamente, Jesús intensificaba sus críticas a la creciente comercialización de la música cristiana. En conferencias para músicos y ministros de alabanza, alertaba sobre el peligro de transformar la adoración en producto. Cuando el éxito sustituye al servicio, y los números sustituyen a vidas transformadas, perdemos la esencia del ministerio, afirmaba, irónicamente criticando un sistema del cual él mismo era parte central. Esta postura generó contradicciones que sus críticos no dejaban pasar desapercibidas. ¿Cómo podría criticar la comercialización mientras vendía millones de discos y realizaba conciertos en grandes arenas? Jesús reconocía esta paradoja en conversaciones privadas, revelando un conflicto interno que lo consumía progresivamente. En sus predicaciones, se volvió cada vez más vocal contra el legalismo en las iglesias.
criticaba lo que llamaba cristianismo de reglas, donde normas de comportamiento y apariencia sustituían la transformación genuina del corazón. Jesús no murió para crear una nueva religión de reglas, sino para establecer una relación, declaró en un sermón que se volvería viral en las redes sociales. Tal vez su postura más controversial fue denunciar iglesias que funcionaban como empresas. En una conferencia pastoral en 2015, conmocionó a la audiencia al afirmar: muchas iglesias hoy son corporaciones religiosas con logotipos, eslóganes y estrategias de marketing, más preocupadas con números y finanzas que con el cuidado auténtico de las personas. La grabación de esta charla fue rápidamente retirada de los canales oficiales, pero copias continuaron circulando en Internet. Estas controversias revelaban a un hombre en profunda transformación interior, cada vez más dispuesto a cuestionar estructuras que antes aceptaba sin hesitación. Para sus seguidores más fieles, estas posturas representaban coraje y autenticidad; para críticos, señales preocupantes de desvío doctrinario. Lo que nadie sospechaba era que estas controversias públicas eran apenas la superficie visible de cuestionamientos mucho más profundos que Jesús mantenía en privado, reflexiones que eventualmente lo llevarían a la revelación que dejaría a la comunidad evangélica en estado de shock. Más allá de las polémicas y controversias que marcaron su trayectoria, Jesús Adrián Romero construyó un legado significativo fundamentado en su visión singular sobre la fe cristiana. Desde los primeros álbumes hasta sus pronunciamientos más recientes, una línea consistente atravesaba su mensaje: la defensa de una espiritualidad más libre, auténtica y accesible. En sus conciertos, entre canciones, frecuentemente compartía reflexiones sobre la necesidad de romper con estructuras religiosas que aprisionaban la experiencia espiritual. La fe verdadera no necesita muros, sino puentes, afirmaba, captando en palabras simples la esencia de su pensamiento. Esta visión atraía especialmente a personas heridas por experiencias religiosas opresivas, que encontraban en sus músicas un camino de reconexión espiritual. El compromiso con la verdad e integridad en sus composiciones se convirtió en marca registrada. Romero rechazaba lo que llamaba teología de autoayuda cristiana, prefiriendo explorar temas como duda, sufrimiento y cuestionamientos existenciales en sus canciones. No podemos cantar solo sobre victorias cuando la vida real está llena de luchas, explicaba en entrevistas, defendiendo la honestidad como valor fundamental en la expresión artística cristiana. Incluso ante las críticas más severas, se mantenía firme en sus convicciones. Cuando líderes religiosos cuestionaban su ortodoxia o etiquetaban sus ideas como peligrosas, respondía no con defensas acaloradas, sino con reflexiones ponderadas que invitaban al diálogo. Esta postura madura frente a las críticas conquistaba respeto incluso entre sus opositores más férreos. Su influencia en la transformación de la música cristiana contemporánea fue innegable. Antes de Romero, el escenario musical evangélico hispánico estaba dominado por producciones técnicamente limitadas y líricamente previsibles. Su abordaje profesional de la producción musical, combinado con letras poéticas y teológicamente profundas, elevó los estándares de calidad y amplió los horizontes temáticos del género. Jóvenes músicos y ministros de alabanza en toda América Latina citaban a Romero como principal referencia, no solo por su música, sino por su integridad artística. Vástago Producciones se convirtió en un espacio donde nuevos talentos podían desarrollar su arte sin presiones comerciales excesivas, priorizando autenticidad sobre fórmulas de éxito. En conferencias para músicos cristianos, enfatizaba que el ministerio musical no era carrera, sino vocación. El aplauso es temporario, pero el impacto en la vida de las personas es eterno, solía decir, incentivando una perspectiva que trascendía números y reconocimiento público. Su preocupación con la accesibilidad del mensaje cristiano se reflejaba en su comunicación directa y desprovista de jergas religiosas. Romero hablaba sobre temas espirituales profundos usando lenguaje cotidiano, haciendo comprensibles conceptos teológicos complejos para audiencias diversas. Este abordaje atraía a personas previamente resistentes al discurso evangélico tradicional. El legado de Jesús Adrián Romero trascendía denominaciones y fronteras culturales, estableciendo puentes entre diferentes expresiones de la fe cristiana y entre generaciones. Su música y mensaje creaban espacios donde tradición y renovación podían coexistir en diálogo productivo. Mientras su ministerio continuaba evolucionando, pocos imaginaban que ese legado sería profundamente impactado por la revelación que se aproximaba. Una revelación que probaría no solo la solidez de su legado, sino también la capacidad de aceptación y comprensión de aquellos que fueron tocados por su música a lo largo de décadas.
Ahora que conoces la verdadera historia detrás de las declaraciones de Jesús Adrián Romero, queda la reflexión. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a cuestionar nuestras estructuras religiosas en busca de una fe más auténtica? Como vimos, su trayectoria nos muestra que es posible mantener la esencia de la espiritualidad incluso cuando decidimos revisar tradiciones y prácticas que ya no tienen sentido para nuestra realidad. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con amigos y familiares que también pueden estar pasando por momentos de cuestionamiento en su camino de fe. Suscríbete a nuestro canal para más contenidos que exploran las complejidades de la fe contemporánea y los desafíos de vivir una espiritualidad genuina en tiempos de tantas contradicciones. Deja tu comentario contando lo que más te impactó de esta historia y cómo las palabras de Jesús Adrián Romero han influido en tu propio camino espiritual. Hasta el próximo video, y recuerda, la verdadera fe no teme a las preguntas difíciles.